Son las 8 horas con 17 minutos. Damos la bienvenida al licenciado Juan Cubi, analista, miembro de la Comisión Ciudadana Anticorrupción. Juan, bienvenido. Quisiera preguntarle con qué expectativa ve usted el ingreso de este nuevo binomio que gobernará Ecuador. ¿Comparte en alguna medida esa visión positiva reflejada a través de la encuesta que se publicó ayer del pueblo ecuatoriano, de un nivel de aprobación de casi un 75% para Daniel Noboa? Buenos días, Gustavo. Gracias por el espacio. Quería hacer una simple corrección. Por favor. Creo que el binomio no... ¿Sí me escucha? Sí, adelante. Ya. Lo que le decía es que creo que el binomio de Daniel Noboa y Verónica Abad no llegaron a la presidencia. La presidencia les llegó a ellos, porque es evidente que los resultados electorales fueron parte de una especie de lotería, ¿no? Lo más inesperado del panorama electoral y político del país era que justamente ellos llegaran a triunfar. Pero bueno, las cosas están dadas, habrá que ahora acomodarse a las situaciones. Eh, Todo presidente, por lo general en este país, empieza con un alto porcentaje de aprobación, sobre todo cuando la gente deposita las expectativas y las esperanzas de una nueva conducción del Estado. Eso puede estar sucediendo ahora. No se olvide que el presidente Lasso igual en los primeros meses tenía una aprobación altísima, una simpatía del Sí, pueblo altísima. bordeó también el 70%, así fue. Así es. Entonces eso es como que ya una costumbre en este país. Habrá que ver qué sucede el momento en que asumen la conducción del gobierno. Hay que, digamos, no hay que ser tampoco pájaro de mal agüero para estar esperando fracasos o decepciones de un nuevo gobierno, pero tampoco es que el panorama se presenta con muchas expectativas positivas, eso sí hay que reconocerlo. Este tema de Vox, que ha sido tan comentado y criticado en las redes sociales, ¿qué le dice a usted esa consecuencia, diríamos, de la vicepresidenta elegida, con las más polémicas de las declaraciones por las que se le criticaba cuando fue candidata? Lo que demuestra eso, Gustavo, es que el presidente Novoa no pensaba ganar. Y entonces puso de binomio una persona que cumpliera ese viejo esquema de la política ecuatoriana, hacer una división regional, división de género que ahora es obligatoria. Entonces le puso a Verónica Abad porque había sido candidata, si mal no recuerdo, a alcaldesa de Cuenca. Entonces él escogió y dijo, bueno, aquí estamos cumpliendo un poco con la formalidad, pero resulta que gana y él se da cuenta ahora en el camino de que su binomio no es complementario, no es un binomio que está de acuerdo con la estrategia y con los lineamientos que está él definiendo. Y eso ya se notó hace mucho rato. No se olvide que durante la campaña prácticamente le congelaron, ¿no? Verónica Abad ya no apareció después de que hizo algunas declaraciones que eran incompatibles con la lógica electoral que había impuesto el equipo de Noboa. No se olvide que incluso Daniel Noboa llegó a insinuar que él se ubicaba hacia el centro izquierda, tratando de captar a todo ese electorado del centro que tiene una visión mucho más democrática, más progresista, más avanzada sobre temas puntuales. Y resulta que aparecía Verónica Abad con un discurso totalmente ultramontano, conservador, reaccionario, que hacía ruido, ¿no? Que generaba una serie de, digamos, de contradicciones con el presidente. Ahora, obviamente, ella es vicepresidente de la República, ella tiene ya una función. Esperemos que eso no se convierta en un conflicto a nivel del Poder Ejecutivo, que lo que haga es terminar, digamos, entorpeciendo aún más las ya dificultades que va a tener el próximo gobierno. Licenciado Cubi, muy buenos días. Esto quizás entre la relación entre el presidente de la República, Daniel Noboa, y la vicepresidenta Verónica Abad, y lo que
podría suceder en el gobierno ya en los próximos días. Sin embargo, el día de hoy, ya desde las 10 de la mañana, se instala la Asamblea Nacional, se posesionan ya los legisladores, los 137, para elegir además a las autoridades. ¿Cree usted que lo que se ha venido afirmando en estos días de este acuerdo entre ADN, la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano para colocarle a Henry Kronf en la presidencia es una certeza que veremos el día de hoy en esta sesión inaugural, y qué implicaciones tiene esta alianza en la política ecuatoriana, pero sobre todo en lo que será la toma de decisiones en esta nueva gestión tanto del Ejecutivo como del Legislativo? Mire, Rosana, como es conocido, hay que esperar hasta el último, porque las sorpresas en las decisiones políticas, sobre todo en la Asamblea, siempre han estado presentes en la política ecuatoriana, y esos virajes de última hora no son nada extraños, ¿sí? Lo que me llama la atención de esta última posesión de la Asamblea es que estamos asistiendo a un milagro. He escuchado al secretario de Comunicación del próximo gobierno, el señor Roberto Isurieta, y a la asambleísta Paola Cabezas, hablar de que de lo que se trata es simplemente de una serie de diálogos para buscar consensos en el plano legislativo. Sería inédito en la historia nacional que tres fuerzas políticas que tienen intereses muy concretos decidan simplemente acordar un reparto de los cargos en la Asamblea Nacional y no pedir absolutamente nada más que discutir leyes de beneficio para el país. Yo creo que ese discurso difícilmente nos lo vamos a tragar los ecuatorianos. Ahí deben haber una serie de acuerdos de carácter estratégico, sobre todo alrededor de decisiones de corte económico, que probablemente van a aparecer el momento en que ya empieza a funcionar el gobierno y la legislatura. Pero esa idea de que se han puesto estas tres, que ya no serían pues tiendas políticas, sino serían una especie de cofradías religiosas que bondadosamente han decidido, digamos, coincidir en una serie de puntos, y resulta que esa va a ser la legislatura del Ecuador, esa va a ser la Asamblea Nacional. Es difícil de creerse. Están vendiendo este discurso de que en efecto no hay nada más por debajo de la mesa, lo cual es difícil de creer. Ahora, debajo de la mesa, ¿qué nomás podría estar, licenciado Cubi? Aparentemente el caso del juicio político a la fiscal general habría quedado fuera de estos acuerdos, pero quizás detrás estarían temas relacionados al Consejo de Participación Ciudadana, a la posesión de el Contralor General de la República, el tema de la ya misma elección de los nuevos jueces de la Corte Nacional, quizás la conformación o el fortalecimiento del Consejo de la Judicatura. ¿Qué temas podrían estar ahí? Bueno, los que usted acaba de señalar acertadamente, Rosana, eso y más. Yo dudo de que el socialcristianismo esté yendo ahí de pura buena voluntad a hacer actos de bondad con el país. Yo dudo eso. Ellos siempre han sido un partido pragmático porque reflejan intereses concretos. Mire, Rosana, aquí lo que hay que entender en la política ecuatoriana es que muchas veces la formalidad política es una simulación donde se presenta una apariencia de debates, de discusiones, de acuerdos, cuando detrás lo que operan son intereses duros, concretos, ¿sí? Hay grupos y sectores económicos que están posicionándose frente a la nueva realidad política. Y a mí me parece que esos tres partidos de este pacto que se está haciendo en la Asamblea, o sea, ADN, Social Cristianos y el correísmo, representan a grupos de interés concreto. Y muchos de ellos son grupos empresariales porteños de Guayaquil, que en este momento tienen que reacomodarse. Y probablemente parte de este acuerdo que formalmente lo presentan como un acuerdo de gobernabilidad sea un acuerdo de reparto, ¿sí?, de los recursos públicos en función de los intereses de estos grupos empresariales. Y eso no es novedad, Rosana, porque eso ha ocurrido siempre. Lo que pasa es que ahora lo están, digamos, dorando de una manera bastante hábil, bastante vendible, pero en el fondo habrá que ver el momento en que empiezan a tomar decisiones, cuáles son los intereses que están en juego detrás de esta supuesta alianza por la gobernabilidad.
Volviendo al tema de la vicepresidenta de la República, dada la inestabilidad política que se vive en Ecuador, el tema de esta posición política tan polémica de la vicepresidenta no es deleznable, tiene una importancia mayúscula más bien, pues por los próximos 17 meses, ella, Verónica Abad, va a ser la persona que por órgano regular reemplazaría ante cualquier eventualidad a Daniel Noboa. Y más allá de lo accidentado o azaroso que ha sido ese triunfo del binomio, como usted lo señala, es una realidad con la que vamos a tener que vivir, más allá de que se piense que el pueblo ecuatoriano no tuvo precisamente la intención de votar por una tendencia política de ultraderecha. Gustavo, usted tiene edad ya suficiente para acordarse de la famosa frase del doctor Velasco Ibarra. Recuerde usted cuando en el Ecuador se elegían vicepresidente y vicepresidente de distintas listas, ¿sí? Él llegó a la presidencia el año 68 con el doctor Zavala Vaquerizo, que era opositor del presidente, y se acuerda que Velasco dijo: este es un conspirador a sueldo, el vicepresidente de la República es un conspirador a sueldo. Así calificó a la función de la vicepresidencia, sí. Sí. Y ya estableció una ruptura absoluta, y a pesar de eso, Velasco gobernó 4 años, 2 como presidente constitucional y 2 como dictador. Creo que en el fondo esas desavenencias pueden generar ruido, pero no son determinantes a la hora de las decisiones políticas estratégicas. Recuerde usted el papel de Rosalía Arteaga. Es decir, luego de que se cae Bucarán, se tardaron 3 días las fuerzas políticas, sobre todo los grupos económicos, en definir un reemplazo, y apareció Fabián Alarcón. Así es como se resuelven las contradicciones y las crisis en este país. De manera que el papel de la señora Verónica Abad me parece que puede generar ruido, puede volverse incómodo, pero de todas maneras el presidente es el que tiene la última palabra, y él le puede, de la misma manera como le puede asignar funciones, le puede meter en la congeladora si las cosas se ponen demasiado complicadas. Reemplazarle, esperemos, no digo yo porque sea adepto del señor Daniel Noboa, pero esperemos que no ocurra algo que implique una sucesión presidencial, porque eso sí sería bastante complicado para el país, y en la eventualidad de que esta señora tuviera que asumir la conducción del gobierno con esas posturas tan reaccionarias, tan conservadoras. Esperemos que no sea así. Lo que sí queda claro es que en el escenario, en la agenda que se ha propuesto el señor Noboa de reelegirse en el 2025, probablemente va a prescindir de la señora Verónica Abad como binomio. Vayamos al otro tema, a la otra faceta de debilidad de Ecuador, la institucionalidad. Siguen sumándose pedidos de suspensión para el concurso que nombrará a 2 jueces de la Corte Nacional de Justicia, del Colegio de Abogados de Pichincha. Se ha sumado una serie de voces que cuestionan este concurso, que viene con una serie de defectos, incluso que pueden ser calificados como irregularidades del Consejo de la Judicatura. La propia Comisión Anticorrupción, Comisión Ciudadana a la cual usted se pertenece, advirtió sobre su posición vigilante con respecto a este tema. Bueno, lo hemos dicho públicamente, deberían suspender ese concurso, porque son tantas las irregularidades, como usted lo señalaba, Gustavo, abiertamente, y las anomalías en ese proceso, que sería vergonzoso que terminen cerrándose ese concurso con la designación de jueces que vengan con una absoluta ilegitimidad, porque eso es lo que va a ocurrir. Solamente pensar que una de las personas que estaba calificando ese proceso está en este momento procesada, creo, si no me equivoco, que está detenida por tráfico de influencias, solo pensar en esa posibilidad y ya le pone uno los pelos de punta. De manera que son cosas que ya caen por su propio peso. Ese concurso está lleno de irregularidades, hay ahí metida de mano de grupos interesados en elegir jueces, y eso tiene que ser suspendido. Pero también lo que señalaba Rosana hace un momento, Gustavo, estamos frente a otros eventos que podrían ser parte de este acuerdo, ¿no? La impugnación que acaban de presentar Juan Falconi para la posesión del nuevo Contralor. O sea, ¿de qué se trata? ¿Qué están persiguiendo? ¿Por qué quieren sabotear esa designación? Eso lo que hace prever es que una vez que se posesionen en la Asamblea, probablemente van a buscar algún tipo de pretexto para bajarse al nuevo Contralor y poner a uno que les sirva como les han servido los anteriores durante los 15 años de Revolución Ciudadana.
Entonces, ahí hay elementos que sí hay que prestarles atención. Ya Rosana hizo un listado de, si no me equivoco, 4 o 5 aspectos que son fundamentales en este momento para definir la institucionalidad del país. Y ahí, Gustavo, se juegan muchas cosas. En la institucionalidad, al margen, digamos, de que sea una cuestión muy formal, se juegan una serie de objetivos nacionales, ¿no? Como, por ejemplo, el control sobre el uso de los fondos públicos, por señalarles solo uno que es muy importante. Yo traería otro tema relacionado también con la institucionalidad, Juan, y es el caso de la fiscal general del Estado, que estuvo en el centro de la polémica en todas estas conversaciones para configurar un bloque de mayoría en la Asamblea Nacional. Parece que al final se desistió y se dejó de lado la intención, particularmente de Rafael Correa, de llevarla a un juicio político. Y el día de ayer se dio una señal que no puede pasar inadvertida. Estuvo aquí uno de los hombres más poderosos del mundo, el fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, en una clara exposición de apoyo a Diana Salazar. Mientras tanto, las conjuras siguen. Se ha denunciado por parte del rector de la Universidad Central del Ecuador que con inteligencia artificial se intentó forjar pruebas falsas sobre el plagio de la tesis de la fiscal. Así lo ha denunciado Fernando Sempertegui, es decir, que sigue todavía una conjura de por medio y seguramente se marcará este tema en las próximas semanas. Gustavo, ya lo dijo una asambleísta electa de la Revolución Ciudadana, me parece que es Gisela Garzón, si no, a lo mejor me equivoco el apellido. Ella decía que de todas maneras la agenda del correísmo para fiscalizar y evidentemente destituir a la fiscal se mantiene al margen de esta alianza que han hecho. Admite que la alianza con los socialcristianos y ADN no implica la destitución de la fiscal, pero ellos se reservan la capacidad de iniciar un juicio. Recuérdense que decían que creo que tienen, si no me equivoco, son 37 legisladores que se necesitan para plantear un juicio, y si nosotros tenemos suficientes para iniciar esta acción. Eso no va a parar, Gustavo, porque no se olvide que hay casos en los cuales la fiscal se está jugando totalmente por esclarecerlos, que son gravísimos. Tiene el caso de Fernando Villavicencio. Todavía no sabemos qué es lo que ha aparecido de las investigaciones. Tiene todavía el caso del señor Pollitt, que se está ventilando en los Estados Unidos, pero que una vez que se resuelva puede tener repercusiones al interior del país. Ya está el caso del señor Cherres, que está también repercutiendo aquí. Hay una cantidad de, digamos, de crímenes, de delitos que están siendo investigados y que eventualmente pasarían a una fase de judicialización y eventual sanción, que obviamente afectan intereses concretos y sobre todo son intereses del sector del correísmo, que es obviamente una fuerza política que está absolutamente atravesada por la corrupción. O sea, son 15 años durante 3 gobiernos, 2 de Rafael Correa y 1 de Lenín Moreno, 15 años que hicieron de la práctica de la corrupción una constante, y eso tiene que generar, obviamente, efectos perjudiciales. Son amenazas para la propia supervivencia de esa fuerza política, y detrás de eso están las investigaciones que está llevando a cabo la fiscal. Ahí yo creo que no hay que perderse porque hay tanta insistencia en querer quitarle de en medio a la fiscal. Bien. Hoy, con la posesión de la Asamblea Nacional, la configuración de mayorías, de bancadas, también conociendo algo más de qué es lo que mantiene juntas a esas bancadas, irá despejando un poquito más la niebla. Posiblemente mañana tendremos mucho más que comentar. Queremos agradecerle por su presencia, Juan. Muchas gracias a usted. Un saludo, Rosana. Un saludo, Gustavo. Declaraciones del licenciado Juan Cubi, miembro de la Comisión Ciudadana Anticorrupción. Son las 8:36. Invertir es pensar